Descanse en paz la República. Esto que algunos creen que es una victoria, en realidad es una historia que ya ha sido escrita en otros lugares y que nunca acabó bien. Era un 2 de febrero de 1999. Hugo Chávez levantaba su mano derecha frente al presidente del Congreso de Venezuela para jurar como presidente de la República. Con su mano izquierda sobre la constitución política vigente, dicha constitución que era catalogada por Chávez como moribunda. Por supuesto que cualquier calificativo negativo para esa constitución, la de 1961, era válido, ya que esta Carta Magna atrasaba a Chávez en su búsqueda del poder supremo. Durante ese mismo 2 de febrero, el mismo día de su jura como presidente de Venezuela y en su primer acto de gobierno, Chávez firmó un decreto para realizar un referéndum. Dicho referéndum era para preguntar a los venezolanos si deseaban que se realizara una convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, con el fin de que dicha asamblea, redactara el texto de una nueva constitución. El referéndum se realizó un 25 de abril de 1999, con la participación de tan solo el 37.65% del padrón electoral de Venezuela, a pesar del carisma arrollador y el poderoso discurso populista de Chávez, ganando la opción que mandaba a realizar la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. En esta ocasión, un poco más de un tercio de los venezolanos decidieron que el camino hacia el poder absoluto de Chávez se iniciara. La convocatoria e integración de esta Asamblea Nacional Constituyente fue el inicio de la extinción de la democracia venezolana, ya que el constituyente convocado atentaba contra la Constitución vigente, la de 1961, la que estaba legalmente establecida y donde Chávez juró como presidente de la República. En la Constitución vigente de 1961 no estaba previsto ni regulado un proceso de revisión a la misma Constitución, y la artimaña de pasar por alto lo ilegítimo de esta Asamblea Nacional Constituyente se fundaba en ese referéndum donde muy pocas personas votaron, solo el 37.65% del padrón, pero los líderes políticos del chavismo, y específicamente Hugo Chávez mismo, hicieron que esa minoría fuera la voz de la mayoría. Es aquí donde el primer encontronazo con el Poder Judicial se daría entre el mismo Poder Judicial y Chávez. Chávez, apoyado por su discurso popular y por su popularidad en sí, ignoró por completo las instrucciones de la Corte de Justicia y, ebrio de popularidad y de poder, resolvió mediante decreto realizar el referéndum del 25 de abril. Dicho referéndum le dio a Hugo Chávez, el poder de convocar la asamblea, y asimismo le otorgó a él y solo a él la facultad de definir su composición, régimen, duración y la misión de esa Asamblea Nacional Constituyente. El referéndum le otorgó el poder de controlar sin límite el nuevo poder legislativo, o sea, ya tenía el poder total del legislativo. Por supuesto que las impugnaciones de inconstitucionalidad del referéndum no se hicieron esperar, y como era previsto, la Corte de Justicia, o sea el Poder Judicial, declaró inconstitucional la manera en que el referéndum era convocado, no la inconstitucionalidad del referéndum en sí, y exigió que en el referéndum también se preguntara si los venezolanos estaban de acuerdo en la manera en que ese constituyente sería construido, o sea, si estaban de acuerdo que Chávez estuviera jalando de todos los hilos. Por supuesto que Chávez ignoró todo contrapeso que se le pusiera enfrente y vio ante sus ojos el peligro del contrapeso que el Poder Judicial representaba. En resumen, la Asamblea Nacional Constituyente fue un órgano establecido unilateralmente por el propio Chávez, sin escuchar consensos de los opositores y sin acatar las órdenes del Poder Judicial. Todo esto arengado por el poder popular, el poder del pueblo, que tuvo un abstencionismo del 62.5% en el primer referéndum.
La Asamblea Nacional Constituyente fue entonces creada y, como poder legislativo en control absoluto de Chávez, declaró que todos los demás poderes del Estado se subordinaran a dicha asamblea. Su objetivo era claro: tener el control total del Estado, y el poder que más le atrasaba a Chávez para tal fin era el poder judicial, por lo que la Asamblea Nacional Constituyente creó la Comisión de Emergencia Judicial, que de facto le quitaba todo el poder a la Corte Suprema, o sea, el poder judicial, y la Asamblea Nacional Constituyente tomaba todas las atribuciones del poder judicial. El golpe al poder judicial, el camino hacia su control total, pues había comenzado. La Corte finalmente fue disuelta a principios de noviembre de 1999 para darle paso a un nuevo Tribunal Supremo de Justicia, con todos los jueces y magistrados elegidos por el constituyente, y como pueden recordar, el constituyente era 100% leal a Chávez, entonces los nuevos magistrados y jueces pues eran leales a Chávez al 100%. Para diciembre de 1999, un segundo referéndum estaba listo para que los venezolanos participaran. Esta vez el fin era aprobar o no aprobar el texto de la nueva Constitución. Fue el día 15 de diciembre cuando nuevamente un poco más de un tercio del padrón venezolano, esta vez 44.38%, votaron a favor de aprobar la nueva Constitución política que regiría a la Venezuela chavista. Ya sin contrapesos reales, con el poder legislativo y el poder judicial cooptado, no habría nada que detuviera a Chávez en su ascenso al poder y en la destrucción de Venezuela. En aquellos tiempos, diversos organismos internacionales advertían el peligro que las medidas de Chávez representaban para la democracia y la República Venezolana, siendo estos organismos acusados de defender intereses contrarios al bien del pueblo de Venezuela. El bien del pueblo y defender los intereses contrarios al bienestar del pueblo es el mismo discurso que se usa hoy en México para destruir la poca república que se había construido. A día de hoy, México vive una situación similar a la Venezuela de 1999, con un poder legislativo controlado por el presidente de la República, con un poder judicial que sirvió de contrapeso durante todo el último sexenio, y con el discurso de que el mandato del pueblo es desmantelar un poder judicial que está podrido. Y al igual que en Venezuela, menos de la mitad del padrón electoral votó por el partido en el poder. Pero utilizando esa victoria de menos de la mitad de los mexicanos, están legitimando que el pueblo completo, el pueblo entre comillas, quiere la reforma del poder judicial, cuando no saben la opinión de más de la mitad de los mexicanos. Así como en Venezuela, con un Chávez con el poder legislativo a modo, aquí en México, con la mayoría calificada en las dos cámaras del poder legislativo, sin consensos de los opositores y de la sociedad civil, quieren echar adelante una reforma a uno de los poderes del Estado que, como en su momento diferentes medios internacionales advirtieron en Venezuela sobre el peligro de las reformas que allá se hicieron, aquí en México también advierten que esta reforma está lejos de beneficiar a la ciudadanía, beneficiará a la captación absoluta de poder. Tan solo nos queda esperar que México resista, así como por más de 200 años de independencia lo ha hecho, y así como sobrevivió a más de 70 años del PRI.